Ahora pueden ver mi pantalla. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, comencemos. ¿Qué nos toca esta semana? Los números racionales y los números decimales, ¿no? Entonces, vamos a ver los números racionales, los irracionales de pasadita, clasificación de los racionales, la fracción generatriz para los números racionales, que tienen una ley de formación, y aparece ahí la regla de los 9 para reconocer una fracción. Comencemos. Entramos a un conjunto mucho más grande que los enteros, que son los racionales, ¿no? Y definimos a los racionales por esa letra Q, que van a ser todos los números de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es diferente de 0. Esos van a ser todos los números racionales, ¿no? Por ejemplo, un medio, menos 3/5, menos 7, que es un entero, también es un racional. El conjunto de los racionales es mucho más grande. Y a la par viene el conjunto de los irracionales, que se denotan con la letra I, y que son todos los números reales que no son de esta forma, A sobre B, todos los X diferentes de A sobre B. ¿Sí? O sea, no tienen esta forma de los racionales, son dos conjuntos diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos las raíces, los radicales son números irracionales, pi es otro número irracional, el número E es otro irracional, ¿no? Y vamos a tener, aquí les voy a colocar algunos irracionales. La diferencia entre los racionales y los irracionales, por ejemplo, aquí tengo un racional, es un periódico puro, tiene su ley de formación, ¿no? Se va a repetir este periodo, se va a repetir 1, 2, 3, 1, 2, 3 infinitas veces. En cambio, un irracional, fíjense, no tiene ley de formación, va creciendo cualquier número, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 6, 8, y así sucesivamente. Esa es la diferencia. Nosotros vamos a estudiar solo los racionales, no los irracionales, ¿no? Irracionales conocidos vamos a tener, por ejemplo, ahí está, pi, que ya hemos colocado, que es un irracional, raíz de 2 también, este número e, que es la exponencial, que es una función, ¿sí? Que en matemáticas se utiliza de esta forma, como un límite, y que es 2,7182 y no tiene tampoco una ley de formación. Este número de oro, denotado por esta letra psi, también tiene su regla, también es otro número irracional. Entonces son 4 de los números irracionales más conocidos, digamos, ¿no? Que cada uno representa una expresión, ¿no? ¿Correcto? Sigamos con los racionales. El representante de los racionales es la fracción, ¿sí? La fracción que la denotamos A sobre B. Ese es un representante. Y tenemos los términos. A va a ser el numerador y B va a ser el denominador. Donde A representa el número de partes que se toma de la unidad dividida y B representa el número de partes en que se divide la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una unidad cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero representar un tercio, mi unidad es el círculo. Lo divido en 3 partes iguales, o sea, B vale 3. Y si tomo una de las partes, A vale 1. Estoy tomando una de 3 partes. Eso me representa una fracción, ¿no? Igual, si quiero 2/5, mi unidad
es todo este rectángulo. Lo divido en 5 partes. Entonces B vale 5. Tomo 2 partes de ella, A vale 2. Esta es mi fracción 2/5. ¿Correcto? Más, si tengo una fracción 7/3, por ejemplo, entonces B es igual a 3. Eso quiere decir que se ha dividido la unidad en 3 partes, nada más. Pero yo quiero tomar 7. Entonces esto me está diciendo que esto es más de una unidad. Si tomo otra unidad, ahí tengo 6 partes. Entonces tengo que tomar una tercera unidad. Cada unidad está dividida en 3 y estoy tomando 7 partes. 3, 6, 7. Esta es la representación de 7/3. Entonces vamos a ver ahora con la clasificación que esta es una fracción propia y que esta es una fracción impropia. Pero ahí está en la representación de esa fracción. Entonces justamente la clasificación de fracciones. Las fracciones propias son todas las fracciones menores que la unidad. ¿Sí? Lo puedo notar así. A sobre B menor que 1. Y de ahí, de esta desigualdad, yo puedo notar que A es menor que B. O sea que el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia. ¿Correcto? Y aquí, todos los que el numerador sea menor que el denominador. Cualquiera de ellos es una fracción propia. La fracción impropia son todas las fracciones mayores que la unidad. Entonces aquí el numerador es mayor que el denominador. ¿Correcto? Y entonces ahí tenemos lo del segundo ejemplo, ¿no? 4/3, 1000 sobre 7, 7/3. Numerador mayor que el denominador. Entonces tenemos ahí dos tipos de fracciones, propias e impropias. Seguimos. Fracciones aparentes. También se habla de fracciones aparentes. Dice que son todas las fracciones que son un número entero o que el denominador, por ejemplo, el denominador es 1, ¿sí? Lo puedo representar así, A es igual a A sobre 1. Esa es una fracción aparente. O todas las que el cociente me dé un entero positivo. A eso se le llama fracción aparente. ¿No? Por ejemplo, los números enteros, 16 entre 8, por ejemplo, me da un entero. Eso es una fracción aparente. Las decimales son todas las que tienen en el denominador una potencia de 10. ¿Sí? Todas las que tengan potencia de 10. Luego tenemos las fracciones irreducibles, irreductibles, dicen algunos. ¿Correcto? Son aquellas cuyos términos son primos entre sí. Entonces, cada vez que me den una fracción irreducible, los términos deben ser primos entre sí. Eso no quiere decir que los términos deben ser primos. Por ejemplo, 3 y 4. 3 es primo, 4 no. Pero primos entre sí hemos dicho que son los que tienen como único divisor común a la unidad. Entonces, en general, como ven acá, los números consecutivos son primos entre sí. Todos los consecutivos son primos entre sí, porque no van a tener más que la unidad como divisor común. ¿Sí? O, por ejemplo, 7/3, los dos son primos, pero también son primos entre sí. 5 sobre 13, igual. ¿Correcto? Esa es una fracción irreducible. En esta observación dice, la fracción 12 sobre 36 no es irreducible, es reducible. ¿Por qué? Porque se puede reducir o simplificar, obteniendo la fracción irreducible 1/3. Entonces puedo seguir reduciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí
la fracción 12 sobre 36. Esta es mi unidad, lo he dividido en 36 cuadritos. Y estoy tomando 12. Eso es 12 sobre 36. Como es irreducible, entonces lo voy a reducir. Eso de ahí lo reduzco y se transforma en, lo divido la unidad ahora en 3 partes y estoy tomando 1. Es lo mismo que esto. Y esa es la fracción 1/3. ¿Correcto? Ahí estoy reduciendo fracciones. Estas son fracciones reducibles. Este es irreducible. Fracciones equivalentes. Se dice que dos fracciones equivalentes, ¿sí?, si representan al mismo número, dice. Por ejemplo, si A sobre B y C sobre D son equivalentes, entonces el producto en aspa deben de ser iguales. Producto en aspa. ¿Por qué? Porque me van a representar al mismo número. Entonces, por ejemplo, ahí tengo mi fracción igual 12 sobre 36. Cambio esa fracción. Ahora lo puedo escribir así. Lo divido en 6 mi unidad y tomo 2. 2 sobre 6. También lo puedo representar así. Lo divido en 3 mi unidad y tomo 1. Estas fracciones son equivalentes. Veamos entre estas dos. El producto en aspa, ¿no?, debe ser igual. Entonces tengo 12 por 6, 72. 36 por 2, 72. Son equivalentes. Lo mismo acá. 2 sextos con 1/3. ¿Son equivalentes? Sí. 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. Son fracciones equivalentes. ¿Correcto? Y como observación tenemos, si yo tengo una fracción irreducible, entonces toda fracción equivalente es de la forma AK sobre B por K, con K entero positivo. Si es que es irreducible, lo puedo representar así. Si es reducible, reduzco todo lo que puedo hasta que sea irreducible y recién le doy la forma A por K, B por K. Esas son fracciones equivalentes. Un par de propiedades que vamos a usar. Sí, dice, dadas las fracciones irreducibles, A sobre B, C sobre D y M sobre N. Se cumple si quiero calcular el MCD de fracciones, es el MCD de los numeradores sobre el MCM de los denominadores. Y si quiero calcular el MCM de 3 o más fracciones, es el MCM de los numeradores sobre el MCD de los denominadores. Es al revés, como ven ustedes. Entonces, por ejemplo, si quiero el MCD de esas dos fracciones, pues será el MCD de 4 y 2 y el MCM de 3 y 5. Ojo, estas fracciones tienen que ser irreducibles también. Si es reducible, la voy a reducir hasta lo máximo que se puede. Entonces aquí saco MCD de 4 y 2 es 2, MCM de 3 y 5 es 15. Si quiero el MCM, cambio entonces MCM sobre MCD. MCM de 4 y 2 será 4 y de 3 y 5 MCD es 1. Son distintas las cantidades. Una segunda propiedad. La suma de dos fracciones irreducibles resulta un número entero positivo, entonces las fracciones son homogéneas. Eso quiere decir, si yo sumo dos fracciones irreducibles y eso me da un entero, la única forma es que las fracciones tengan el mismo denominador, que sean homogéneas, como dice acá. Porque si no son homogéneas, nunca la suma de dos fracciones irreducibles me va a dar un entero. ¿Correcto? Eso es lo que dice esa propiedad. Por ejemplo, 3 sobre 7 más A sobre B es un entero positivo. ¿Sí? Y A sobre B son primos entre sí porque es irreducible.
Entonces la única posibilidad para que esto me dé un entero es que B sea 7. No hay otra forma. Si B es diferente de 7, nunca esta suma va a ser un entero positivo. Ya está. Eso tenemos de fracciones. Entonces podemos comenzar con nuestros ejercicios. Tenemos ahí, primera pregunta. La cantidad de vacantes a la carrera de Ciencias de los Alimentos en el último proceso de admisión de San Marcos coincide con la suma de los términos de una fracción equivalente a 2/3, tal que la suma de cubo de los términos de dicha fracción es 280. Si todas las vacantes fueron cubiertas, ¿cuántos ingresaron a dicha carrera? Entonces, ¿qué tengo? A ver. Cantidad de vacantes coincide con la suma de términos de fracción F, lo estoy llamando, que es una fracción equivalente a 2/3. Entonces lo puedo escribir, F es A sobre B, equivalente a 2/3, 2K, 3K, porque esto es irreducible. ¿Sí? Tal que la suma de cubo de dichos términos es 280. Entonces 2K al cubo más 3K al cubo es 280. De ahí puedo encontrar K, pues. Esto es 8 más 27, 35K al cubo. 285 es 35 por 8. K al cubo será 8. Por lo tanto, como 8 es 2 al cubo, K vale 2. Ya encontré K. Entonces, la fracción sería 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. Y me dicen que la cantidad de vacantes es la suma de términos. Sería 4 más 6, 10. Son los ingresantes a dicha carrera. La clave es la A. Preguntas, dudas. Sigamos entonces. Pregunta 2. La edad del hijo de Piero coincide con la cantidad de fracciones propias e irreducibles con denominador 128 que existen, de modo que la suma de sus términos es múltiplo de 11. ¿Hace cuántos años nació? Entonces, la edad coincide con la cantidad de fracciones propias e irreducibles. Entonces yo digo, la edad de Piero coincide con la cantidad de fracciones F, vamos a poner, donde F son fracciones con denominador 128, numerador que sea A, no sé cuál es el numerador. Pero me dice que son propias e irreducibles. Si la fracción es propia, ya hemos definido. ¿Cuándo una fracción es propia? Cuando es menor que la unidad. Entonces, A sobre 28 es menor que 1. Esto me dice que A es menor que 128. Por lo tanto, también me dicen que las fracciones son irreducibles. Si son irreducibles, quiere decir que A y 128 son primos entre sí. Por lo tanto, A no puede ser múltiplo de 2, porque 128 es 2 a la 6. Ya tengo todas esas condiciones. Entonces, A es menor que 128, puede ser 1, 2, 3 hasta el 127. Pero como no puede ser múltiplo de 2, me queda 1, 3, 5, 7 hasta 127.
Esos son los valores de A. Pero hay otra condición. Dice, la suma de sus términos es múltiplo de 11. A más 128 es múltiplo de 11. Entonces, si despejo A, me queda múltiplo de 11 menos 128. Todo lo voy a escribir en función de múltiplos de 11. Divido 128 entre 11 y eso me va a dar que es múltiplo de 11 más 7. Que sería 121 más 7, múltiplo de 11 más 7. Y si resto aquí múltiplo de 11 menos múltiplo de 11, me sigue dando múltiplo de 11. Menos por más, menos 7. Entonces me queda múltiplo de 11 menos 7. Eso es A. ¿Pero esto qué es? Habíamos visto doble división, por defecto y por exceso. Cuando el residuo es negativo es por exceso. Cuando el residuo es positivo es por defecto. Entonces yo puedo escribir también esto por defecto. Puedo escribir múltiplo de 11 más ¿cuánto? Más 11 menos 7 más 4. Entonces, A es múltiplo de 11 menos 7 o A es múltiplo de 11 más 4. Entonces, estos son todos los valores de A que tengo. A ver, ¿cuál de ellos satisface esta condición adicional? Entonces, ahí está. Si esto fuera 11 más 4, sería 15. 15 está dentro de acá. Si fuera 22 más 4, sería 26. Pero 26 es múltiplo de 2. No puede ser. Si fuera 33 más 4, me va a dar 37. Si fuera 44 más 4, me da 48. Es par, tampoco. Si fuera 55 más 4, me da el 59. Si fuera 66 más 4 es par. Si fuera 77 más 4 sería 81. Si fuera 88 más 4 es par. Si fuera 99 más 4 me da 103. Si fuera 110 más 4 par. Si fuera 121 más 4, 125. Y paro de contar, no hay más. O sea, solo hay 6 valores para A. Eso quiere decir que solo hay 6 fracciones. Entonces, el hijo de Piero nació hace 6 años. Preguntas, dudas. ¿No hay preguntas? ¿Seguimos? Sigo entonces. Pregunta 3. Luis pregunta a sus estudiantes, ¿cuántas fracciones irreducibles de términos que se diferencian en 3 unidades existen entre 1/5 y 87 sobre 100? Si Julio erró en una unidad, ¿cuál fue su respuesta sabiendo que es lo mínimo posible? Entonces, me están pidiendo la cantidad de fracciones irreducibles de términos que se diferencian en 3 unidades. Pero yo puedo decir que los términos son n y n más 3, por ejemplo. ¿Pero qué fracción es? ¿Propia o impropia?
Para eso me ayuda esto. Un quinto, ¿qué es? Propia. 87 sobre 100, propia. Entonces la fracción tiene que ser propia. Entonces yo digo, sea f la fracción, las tres unidades se diferencian, es una fracción propia. N sobre n más 3. Se diferencian en 3 unidades. Y existe entre un quinto y 87 sobre 100. Lo que necesito yo es cuántos valores puede tomar n. Dependiendo de n, voy a saber cuántas fracciones hay. Pero ahí hay un cociente, y en desigualdades no se puede dividir. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en este cociente donde está n y n más 3, solo debe aparecer una sola vez la variable para poder trabajar con desigualdades. Entonces, yo puedo hacer esto. N sobre n más 3 lo escribo así. N más 3 menos 3, eso es n sobre n más 3. Y ahora lo separo en dos fracciones. N más 3 entre n más 3 me va a quedar 1. Menos 3 entre n más 3. Me va a quedar de esa forma. Ya le di forma ya. Esto de aquí es equivalente a esto. Y aquí el n solo se aparece una sola vez. Esto de acá lo voy a reemplazar aquí para poder hallar n. Pero antes de eso, me dicen que esta primera fracción es irreducible. Entonces, si yo le doy forma, la fracción que me queda también es irreducible. Se mantiene que sea irreducible, porque solo le estoy dando forma. No quiere decir que esta va a ser reducible. Y si esta fracción es irreducible, ¿qué quiere decir? Que los términos, ¿cómo son? Primos entre sí. Y si los términos son primos entre sí, n más 3 no puede ser múltiplo de 3, porque son primos entre sí. Este 3 pasa a restar, múltiplo de 3 menos 3, entonces n no puede ser múltiplo de 3. Ya tengo una condición para este n. No puede ser múltiplo de 3. Ya, entonces vamos a reemplazar esto en la desigualdad. Ya está, lo reemplazo ahí. Y ahora voy a despejar n de acá. Lo primero que hago es quitarle el 1. ¿Qué hago? Le resto 1 a cada término. Un quinto menos 1 me va a dar menos 4 quintos. El 1 se va acá. Y 87 sobre 100 menos 1 me da menos 13 sobre 100. Ya le resté 1. Ahora, como todos son negativos, lo multiplico por un menos 1 para cambiar de signo, pero al multiplicarlo por menos 1, la desigualdad cambia. Se da la vuelta a la desigualdad, porque estoy multiplicando por número negativo. Ya está. Ahora, el n está en el denominador, entonces lo que tengo que hacer es invertir las fracciones. Y al invertir las fracciones, nuevamente la desigualdad cambia. Ahora esto es 5 cuartos, n más 3 sobre 3, 100 sobre 13. Y la desigualdad de nuevo se da la vuelta. Ahora, anulamos este 3, lo multiplico por 3 todo. Ahí está. 15 cuartos menor n más 3 menor 300 sobre 3. Le resto 3 y me va a quedar aquí 3 cuartos n y 313 entre 13 menos 3 es 20 y algo más. Entonces, ¿qué valores puede tomar n? Puede ser 1, 2, 3 hasta el 20, porque está en este intervalo. Desde el 1 hasta el 20 puede ser. Pero n no puede ser múltiplo de 3, entonces hay que quitarle a n, no puede ser 3, 6, 9, 12, 15, 18. Entonces, n, ¿cuántos valores toma? Aquí hay 20, le quitamos los múltiplos de 3, toma 14 valores. Eso quiere decir que hay 14 fracciones irreducibles. Como Julio erró en una, entonces Julio solo dijo que habían 14 menos 1, 13 fracciones. Ya está.
Esa es la respuesta de Julio. Preguntas, dudas. ¿Qué dice? Si more, a siempre es necesario darle forma, siempre que tú tengas una fracción donde la variable esté en el numerador y denominador. Solo debe aparecer una vez en una desigualdad. Si acá solo hubiera variable abajo y no arriba, no tengo que hacer esto. O al revés. Pero como acá en los dos términos hay la variable, solo debo hacer que aparezca una vez la variable. Ya. ¿Por qué n no puede tomar los valores? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, si esta fracción 3 sobre n más 3 es irreducible, entonces 3 y n más 3 son primos entre sí. Por lo tanto, n más 3 no puede ser múltiplo de 3. Y de ahí obtengo que n no puede ser múltiplo de 3. Por eso es que le estoy quitando todos los múltiplos de 3. Digamos, cuatro. La cantidad de problemas de aritmética que vino en un examen de admisión coincidió con la cantidad de pares de fracciones irreducibles que existen, tales que su suma sea 2 y la suma de sus numeradores sea 30. Si en aritmética, álgebra y geometría vinieron igual cantidad de problemas, ¿cuántos problemas habían entre los dos cursos? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La cantidad de problemas de aritmética es igual a la cantidad de pares de fracciones, dice. Entonces yo digo, sean A sobre B y C sobre D un par de fracciones irreducibles, porque ese es mi dato, un par de fracciones irreducibles. ¿Sí? Tales que su suma sea 2, dice. Entonces ahí, sumo las dos fracciones irreducibles, la suma me da 2. Entonces aquí me acuerdo de la propiedad. Si la suma de dos fracciones irreducibles es un entero, la única posibilidad es que los denominadores sean iguales, que las fracciones sean homogéneas. No hay otra forma. Entonces, además, la suma de los numeradores es 30. Entonces, ¿qué voy a tener? Si sumo esto y esto es b, me va a quedar a más c sobre b. Esto es igual a 2. Pero a más c es 30. Entonces voy a tener 30 sobre b es 2. Y de ahí tengo que b es 15 y d también es 15. ¿Correcto? Ahora, por ser fracciones irreducibles, a y b son primos entre sí. C y D son primos entre sí.
Entonces A y C son primos entre sí con B. Y como B es 3 por 5, por lo tanto, A y C no pueden ser ni múltiplo de 3 ni múltiplo de 5, porque son fracciones irreducibles. Entonces de acá, A más C igual a 30, empiezo a darle valores. Si A vale 1, C vale 29. Si A vale 2, C vale 28. A no puede ser 3, si A vale 4, C vale 26. A no puede ser 5, A no puede ser 6, si A vale 7, C vale 23. Y así le voy dando valores, ¿no? 1, 29, 2, 28, 4, 26, 7, 23, y estos son los que cumplen. Acá es 16 y se vuelve a repetir ya. Entonces, ¿cuántos pares de fracciones hay? 2, 4, 6. Solo hay 8 pares de fracciones. Por lo tanto, el número de problemas de aritmética son 8. Pero hay la misma cantidad de álgebra y geometría. Entonces, en los 3 cursos hay 8 por 3, 24 problemas. Preguntas, dudas. Seguimos entonces. No hay problema. Cinco. Dos alambres de construcción de 5 metros de longitud cada uno están uniformemente graduados. El primero cada 16 sobre 25 centímetros y el segundo cada 18 sobre 23 centímetros. Si se les hace coincidir en toda su extensión, ¿cuántas veces coincidirán dos marcas sin contar los extremos? Entonces, ahí tengo mis dos alambres de construcción. 5 metros de longitud, 500 centímetros. Dice que el primero está graduado 16 sobre 25 centímetros. O sea, ahí hay cada 16 sobre 25 centímetros. El segundo, cada 18 sobre 23 centímetros. Ahí están coincidiendo toda su extensión. ¿Cuántas veces coincidirán dos marcas? Dice. Entonces, para eso, yo digo, supongamos que ahí es una longitud L y esa longitud es hasta la primera coincidencia. Esta es la primera coincidencia. ¿Correcto? Entonces, esta longitud L es mucho más grande que estas dos cantidades. Entonces, yo puedo decir que L, como los va a dividir exactamente porque aquí coinciden,
L es un múltiplo común de esas dos cantidades. Y como esta es la primera coincidencia, L es el menor valor posible porque van a haber otras coincidencias. L es la menor distancia, pues es la primera coincidencia. Entonces ya tengo que L es el menor múltiplo común, entonces será el mínimo común múltiplo de 16, 25, 18 sobre 23. Aplicando nuestra propiedad, eso será el MCM de los numeradores sobre el MCD de los denominadores. Entonces, si hacemos una descomposición canónica de 16 y 18, el MCM será 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Y el MCD 25 y 23 son primos entre sí. El MCD será 1. Y 2 a la cuarta, 16 por 9 es 144. Entonces 144 centímetros es la primera coincidencia. ¿Cuántas coinciden hasta 500? 144 no es múltiplo de 500, entonces yo digo, si multiplico 144 por 3, me da 432, es menor que 500. Y no hay más, o sea que eso quiere decir que hay 3 coincidencias nada más. La clave es la A también. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Entonces, veamos ahora. Ahora nos toca ver la fracción generatriz. ¿Por qué fracción generatriz? Porque los números decimales vienen de una fracción. A esa fracción se llama la fracción que genera un número decimal. Por eso el nombre de fracción generatriz. Y no solo son los decimales, también son los números en otras bases que sean menor que la unidad. A eso se le denomina números avales. Y también se pueden convertir a fracción, siempre y cuando respete la ley de formación de los números racionales, que ya hemos dicho. Solo vamos a tener 3 tipos de números racionales, que lo vamos a denotar acá. El aval exacto, un número menor que la unidad en cualquier base que sea exacto. En base n, por ejemplo, lo puedo anotar así. 0,abc hasta x tiene estas cifras decimales en base n. Esto lo puedo convertir a fracción. ¿Cómo? Hay k cifras, digamos. Lo que hago es, tomo todas las cifras y lo pongo como un numeral en el numerador en base n. Y en el denominador pongo un 1 y tantos ceros como cifras decimales haya.
Hay K cifras, K ceros, también en base n. De esa manera, este aval lo convierte en fracción. Por ejemplo, 0, 6, 7 en base 8. ¿Qué hago? Coloco aquí 6, 7 en base 8, 1, 2, 0, porque hay dos cifras en base 8. ¿Y cómo hago ahora si está en base 8? Descomposición polinómica arriba, descomposición polinómica abajo. Y eso me da la fracción, 55 sobre 64. Igual, 1, 2, 3, 1 en base 4. Igual, pongo todas las cifras en base 4. Un 1, 3, 0 porque hay tres cifras decimales. Hago su descomposición polinómica y me da la fracción. En base decimal, el número decimal exacto. Aquí ya base 10, K cifras también. Hago lo mismo. A, B, C, X sobre un 1, tantos ceros como cifras hay. K 0. O también lo puedo escribir 1 con K0, lo puedo escribir 10 elevado a la K. Y de esa manera convierto un número decimal exacto en su fracción. Por ejemplo, 0,43. Coloco 43, un 1 y 2 0. Ya, esa es su fracción generatriz. 1, 3, 4, 7. Coloco 1, 3, 4, 7, un 1, 3 0 porque hay tres cifras. Ya, esa es su fracción generatriz. Entonces, yo puedo convertir los números decimales exactos o los avales exactos a una fracción, siempre. ¿Por qué? Porque son números racionales. Este es el primer caso, decimal exacto, aval exacto. Segundo caso, el aval periódico puro, en base n. Si yo tengo ahí, a ver, K cifras periódicas, ese sombrerito me dice que es periódico puro, en base n. ¿Cómo hago? Igual voy a colocar todas las cifras en base n como un numeral y en el numerador pongo cifras máximas. Cifras máximas en base n es n-1, n-1. ¿Cuántas? Tantas cifras como hay en el periodo. Ahí está. Y esto además lo puedo escribir de la siguiente manera. El numerador normal, pero cifras máximas ya hemos visto en la clase 2. ¿Cómo se escribe un número de cifras máximas? La base elevado al número de cifras menos 1. Entonces, por ejemplo, si tengo 0,32, 32 en base 4, ese es un periódico puro. ¿Correcto? ¿Eso cómo lo convierto? Pongo T2 en base 4, porque está acá, y abajo pongo cifras máximas. En base 4, ¿cuáles son las cifras máximas? 3, 3 en base 4. Y hago su descomposición polinómica y ya tengo mi fracción es 14 sobre 15. Si tuviera este otro en base 5, ese es un periódico puro, 1,43 periódico puro en base 5. ¿Cómo hago? Igual, 1,43 en base 5 y aquí le resto el 1, porque el 1 es parte entera, 1 en base 5. Y cifras máximas en base 5 será 4. Como hay 2 en el periodo, 2 cifras máximas. Y ahí hago su descomposición polinómica y ya tengo su fracción. ¿Cómo lo hago el decimal periódico puro en base 10? Ahí está, mi periódico puro en base 10, K cifras. Igual pongo todas las cifras como un numeral. Y en el denominador, cifras máximas en base 10, puros 9. ¿Cuántos 9? Tantas cifras hay en el periodo. Tan 9. Ya está. Y eso lo puedo escribir así. Tantos 9, ya hemos visto cómo puedo escribirlo eso. 10 a la K menos 1, donde K es el número de 9. ¿Correcto? Ya está. Y por ejemplo, 0,2. Yo le escribo 2 sobre 9. 1,73 periódico puro.
escribo 173 menos 1 sobre 99. 2 9 porque hay dos cifras en el periodo. Le resto 1 porque eso es la parte entera. Si aquí fuera 0, menos 0, no se resta nada. Y esa es su fracción generatriz. Caso 2. Decimal periódico puro. ¿Sí? Sobre 9. Aval periódico puro sobre cifras máximas de la base. Este es mi segundo caso de fracción generatriz. Tercer caso, periódico mixto. Ahora aquí es una combinación de parte no periódica y parte periódica en base n. ¿Qué hago? A ver, tomo todas las cifras en base n. Todas las cifras. A eso le resto las cifras de la parte no periódica hasta acá en base n. Y en el denominador van cifras máximas, tantas cifras en el periodo. Hay m cifras, m cifras, n menos 1. Y ceros, tantas cifras haya en la parte no periódica. K cifras, K cero. Y esto es lo mismo. Cifras máximas es n a la m menos 1 y un 1 y ceros es n a la k, ¿no? Aquí no hay que olvidar cifras no periódicas y cifras periódicas. No he olvidado de colocar eso. Por ejemplo, ¿no? 0,135 periódico en base 6. Pongo 135 en base 6 menos 1 en base 6, 2,5 porque hay dos cifras en el periodo y un 0 porque hay una cifra en la parte no periódica. Su descomposición polinómica me da 58 sobre 210. Simplifico y ya tengo mi fracción generatriz. Tiene que ser irreducible. Y el periódico mixto, igual, ¿no? En vez de n menos 1 van los 9 y todo es lo mismo. Y, por ejemplo, 0, 2, 13 periódico, 2, 13 menos 2 sobre 9, 2, 9 por dos cifras periódicas y un 0 por la cifra no periódica. Y eso me da 211 sobre 990. Esa es su fracción generatriz. Este es el tercer caso. Correcto. Aquí nada más puedo escribir así. A ver, que esto sea... Vamos a darle vuelta acá. Estas son las cifras no periódicas. Cifras no periódicas. Van a ser estas. Y estas son las cifras periódicas. Las periódicas son las de acá. Eso no hay que olvidar. Esa es la diferencia con los otros casos. Entonces, ya podemos convertir a fracción cualquier decimal exacto, cualquier periódico puro y cualquier decimal periódico mixto. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo mi fracción y quiero saber cuál de los tres casos es? Ahora al revés. Formación de un número decimal a partir de su fracción generatriz. Entonces, si yo tengo una fracción a sobre b que tiene que ser irreducible necesariamente, ¿cómo yo sé si este es decimal exacto, periódico puro o periódico mixto? Eso depende del denominador, de b depende.
Entonces tenemos, primer caso, si el denominador tiene potencias de 2, potencias de 5 o potencias de 2 y de 5, nada más, entonces el número decimal correspondiente es exacto, ¿correcto? Y además puedo saber cuántas cifras decimales tiene esa fracción. El número de cifras decimales va a ser el mayor exponente del 2 o el 5 que aparezcan en esa fracción. ¿Correcto? Primer caso entonces. Ejemplo, si tengo mi fracción 21 sobre 400. Entonces, ¿qué necesito? Ya ese es irreducible, ¿no? No se puede reducir más. Ya esa es una fracción irreducible. Entonces, ahora el denominador es el que me va a decir. Hago su descomposición canónica del denominador. Y me va a quedar 21 sobre 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. En el denominador solo hay potencia de 2 y de 5, nada más. Entonces es un número decimal exacto. Inmediatamente yo digo es decimal exacto. Porque en el denominador solo hay potencia de 2 y de 5. Ya está. Si es decimal exacto, puedo calcular cuántas cifras decimales hay. Sí, el número de cifras decimales son 4. ¿Por qué? Porque es el mayor exponente del 2 y el 5. Entonces hay 4 cifras decimales. ¿Cuáles son las cifras decimales? Eso no me dice la regla, solo me dice la cantidad. Para encontrar esas cifras decimales, tengo que dividir 21 entre 400 o en su defecto, tengo que darle forma a la fracción, ¿no? Número de cifras es el mayor exponente, es 4. Este tiene 4 cifras en la parte decimal. Entonces le decía, ¿cómo encuentro las cifras decimales? Lo divido, o en su defecto, en el denominador le doy forma. Por ejemplo, así. Tengo 21 sobre 400. Es 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Para que sea un número que solo termina un 1 en ceros, aquí me falta 5 al cuadrado. Las potencias del 2 y el 4 deben ser iguales. Entonces, si lo multiplico por 25 sobre 25, me da 525 sobre 10.000. ¿Y eso cuánto es? 0,0525. Ahí están las 4 cifras decimales. Esta es una forma, la otra es dividir. Primer caso. Cualquier expresión que en el denominador haya potencia de 2 y de 5, decimal exacto. Segundo caso. Si el denominador tiene solo factores primos diferentes de 2 y de 5, por ejemplo, R y S, donde R y S son primos entre sí con 2 y 5, el decimal es periódico puro. Cuando en el denominador no hay ni 2 ni 5, periódico puro inmediatamente. Y puedo calcular cuántas cifras tiene el periodo. Para eso calculo el mínimo con un múltiplo del nivel de los factores primos. ¿Qué es eso del nivel de los factores primos? Aquí aparece la regla de los 9. Aquí aparece la regla de los 9. ¿Qué vamos a ver ahorita? Aló, Miguel, estoy en clases, Entonces, esa regla de los 9 me va a dar todos los números primos diferentes de 2 y de 5. Entonces, ahí hablamos de nivel y hablamos de representantes. Entonces empezamos a formar la regla de los 9. Si hay un 9, eso es 3 al cuadrado. Ese es el primer nivel, un solo 9.
¿Quiénes son los representantes en este primer nivel? El número primo 3 es el primero que aparece. ¿Y por qué el 9 si no es primo? Es que 3 al cuadrado se va a repetir cada cierto número de 9. Entonces también lo usemos como un representante. Si pongo 2 9 es 3 al cuadrado por 11, segundo nivel. Ya el 3 al cuadrado está en el primer nivel como representante. Entonces ahora el único que queda representante sería el 11. ¿No ves? El 3 al cuadrado se vuelve a repetir. Por eso es que acá lo pongo como representante. Si pongo 3 9, ahora es 3 al cubo por 37. Tercer nivel, 37 es primo. Pero este 3 al cubo no es primo, pero se va a volver a repetir. Por eso que también lo coloco como representante. Cuarto nivel, miren, el 3 al cuadrado se vuelve a repetir. El 11 se vuelve a repetir. Y el 101. En el cuarto nivel ya no considero los otros, solo el 101 como representante. Y así, el quinto nivel, aparecen dos primos más, el 41 y el 271. Sexto nivel, mira, ahí aparece el 7, el 13, se vuelve a repetir el 11, el 37 y el 3 al cubo. Aquí, sexto nivel, representantes 7 y 13. Y así voy completando mi tabla. Séptimo nivel, fíjense esos primos. Octavo nivel, ahí hay otros primos. Noveno nivel, tenemos otros primos. Y va a seguir, por ejemplo, ustedes me preguntarán, ¿y dónde está el 17? ¿Y dónde está el 19? Bueno, esos primos van a estar en el nivel 16, en el nivel 18, ¿no? Entonces se hace esta descomposición y se va encontrando. Por eso, lo más común es trabajar hasta el nivel 6, que es lo más común, ¿no? Entonces, con esto ya puede encontrar los niveles de los factores primos. Y con eso puede encontrar la cantidad de cifras del periodo. Por ejemplo, a ver, si me dan 1 sobre 77, 11 por 7. Ah, son dos primos diferentes de 2 y de 5. Entonces eso debe ser periódico puro. Inmediatamente es periódico puro. Si es periódico puro, entonces el 11, ¿en qué nivel? Según mi tabla está en el nivel 2. El 7, ¿en qué nivel? Según mi tabla está en el nivel 6. Entonces, el número de cifras del periodo es el mínimo común múltiplo de 2 y de 6. Y eso es 6. Quiere decir que hay 6 cifras en su periodo. Entonces, 6 cifras periódicas hay en ese nivel. ¿Cómo encuentro las cifras? Otra vez, dividiendo, no hay otra forma. O si no, dándole forma. De esta forma. Yo tengo 1 sobre 77. ¿Dónde está 11 por 7? Si ustedes ven, está en el nivel 6, 11 por 7. ¿Qué falta para completar? 3 al cubo, 13 y 37. Si lo multiplico arriba y abajo me va a dar 6 nueves. Y arriba multiplicando 12.987. Pero son 6 cifras, solo acá hay 5. Bueno, le agrego un 0 delante y entonces ahí están las cifras del periodo. Segundo caso, entonces, cuando en el denominador haya primos diferentes de 2 y de 5, periódico puro. Es periódico puro. Tercer caso. En el tercer caso es una combinación de los dos anteriores. Tienen que haber factores primos 2 o 5 y otros primos también. Y entonces voy a tener 2 a la P, 5 a la Q, R o S, diferentes primos. Eso me genera un periódico mixto. Si hay 2, 5 y otros primos, periódico mixto. Aquí puedo calcular la cantidad de cifras no periódicas. Como en el caso 1, el mayor exponente de 2 y de 5. Y puedo calcular la cantidad de cifras periódicas.
como en el caso 2, mínimo común múltiplo del nivel de cada primo. Entonces, por ejemplo, a ver, tengo esta fracción, ¿sí? Entonces, hay 2, 5, 13, 37. Ah, esto es periódico mixto, de arranque. Porque en el denominador hay primos 2, 5, 13, 37. Entonces, periódico mixto. Ya. Puedo calcular la cantidad de cifras no periódicas con las potencias del 2 y del 5. Número de cifras no periódicas es el máximo de 3 y 2. Hay 3 cifras no periódicas. 3 cifras no periódicas. Puedo calcular la cantidad de cifras periódicas buscando el nivel del 13, según mi tabla, es 6, el nivel del 37 es 3. Entonces, cantidad de cifras periódicas, mínimo con un múltiplo de los niveles, mínimo con un múltiplo de 6 y 3 es 6. Entonces hay 6 cifras periódicas. ¿Cómo encuentro las cifras? Dividiendo o completando como estoy haciendo. Este es mi número. ¿Qué me falta aquí para completar? Miren, 1337, ¿no? Eso si me voy a mi tabla anterior, acá, ¿dónde está? 1337, acá está, 1337. Me faltaría 3 al cubo por 7 por 11 para que me dé 6 nueves. Ahí está. 3 al cubo por 7 por 11. ¿Correcto? Para que me dé 6 nueves. ¿Y por qué este 5? Porque acá está 2 al cubo, 5 al cuadrado. Entonces necesito un 5 para que sea 5 al cubo y para que esto me dé 3 ceros. O sea, me dan 3 nueves y 3 ceros. Multiplico todo arriba, me da esto. Entonces, ¿cuántas cifras hay acá? 3 y 6 son 9 y aquí solo hay 5. Todas las cifras restantes le coloco 0 y me va a dar así. Ya está. Esa es la forma correcta de reconocer una fracción de qué tipo es, y lo que podemos saber es la cantidad de cifras que tiene, ¿no? Sean periódicas, sean no periódicas. Basta. Entonces sigamos, veamos ahora nuestros ejercicios. Nos quedamos en la 5, veamos la 6. Pregunta 6. En un aula de clases, la cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de alumnos que repiten el año coinciden con la cantidad de cifras periódicas y no periódicas del número decimal generado por la fracción 50 sobre 34.112. ¿Cuántos alumnos pasaron el año? Ya, entonces tengo esta fracción. Lo primero que tengo que hacer es que sea irreducible. Y acá tiene mitad, tiene mitad. Entonces, su descomposición canónica. 2 por 5 al cuadrado, 2 a la sexta por 13 por 41. Hacen su descomposición canónica. Simplificamos. Me queda de esa forma. Eso ya es irreducible. Entonces, puedo calcular la cantidad de cifras no periódicas con la potencia del 2. Número de cifras no periódicas me dice que son 5 entonces. Y dice que las cifras no periódicas son los alumnos que repiten el año. Entonces, cantidad de alumnos repitentes son 5. Con el 13 y el 41 puedo calcular la cantidad de cifras periódicas. ¿Sí? La regla de los 9, el 13 está en el nivel 6, el 41 en el nivel 5. Entonces, el mínimo común múltiplo es igual a 30. Por lo tanto, el número de cifras periódicas son 30 cifras periódicas.
La cantidad de cifra periódica son los alumnos matriculados. Cantidad de alumnos matriculados son 30 entonces. ¿Cuántos pasaron el año? 30 menos 5 son 25 alumnos que pasaron el año. Preguntas, dudas. ¿Me pregunta? ¿Seguimos? Seguimos entonces. Siete. La cantidad de fracciones propias de la forma m sobre 175 que generan un decimal periódico mixto coincide con el precio en soles de un par de zapatillas que están en oferta. Si compró las zapatillas pagando con 200 soles, ¿cuánto me darán de vuelta? Entonces, las fracciones son propias que generan un decimal periódico mixto. Necesito encontrar la cantidad de fracciones Fm sobre 175. Pero estas fracciones, hay una cantidad de acuerdo a todos los valores que pueda tomar m, ¿cierto? Entonces hay que encontrar cuántos valores puede tomar m y encuentro cuántas fracciones hay. Ya, me dicen que son fracciones propias. ¿Sí? Ahí está la descomposición canónica del denominador. Me dicen que son fracciones propias menores que la unidad. Por lo tanto, m debe ser menor que 175. Generan un periódico mixto, entonces m puede ser 1, 2 hasta 174. Ahora, como generan un periódico mixto, en el denominador tiene que haber potencia de 2 o de 5 y de otros primos. Porque si no hay eso, no genera mixto. En este caso es 5 al cuadrado por 7. Como hay 5 y hay otro primo, esto es mixto. Entonces, m toma estos valores. Pero, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre si yo veo dentro de estos valores de m está el 7? Entonces, si m es 7, se cancela el 7, entonces ya no es periódico mixto. ¿Correcto? Si m es 14, 14 entre 7 me da 2, tampoco es periódico mixto. Por lo tanto, m no puede ser múltiplo de 7. Ningún múltiplo de 7 porque si no lo va a cancelar. Entonces, de estos valores de m debemos quitar todos los múltiplos de 7. M no puede ser 7, 14, hasta 168, que es el último múltiplo de 7. ¿Cuántos valores hay acá? Vamos a calcular. Número de valores es 168 menos 7, la razón es 7, más 1. Entonces, ahí hay 24 valores. Ya está. De estos 174 hay que quitarle 24.
De la misma forma, ¿qué ocurre si M, dentro de este conjunto de valores está el 25? Si M25 se cancela, tampoco me va a quedar 1 sobre 7 y ese no me genera mixto, me genera periódico puro. Tampoco puedo cancelar el 5, entonces M tampoco puede ser múltiplo de 25. Por lo tanto, M no puede ser 25, 50, 75, 100, 125, 150. Entonces ahí tenemos 6 valores que no puede tomar M. Entonces, ¿cuántos valores toma M? Serán 174 menos 24 menos 6, toma 144 valores. Eso quiere decir que hay 144 fracciones, ¿sí? Por lo tanto, el precio de la zapatilla es 144 soles. Y entonces el vuelto será, pagó con 200, 200 menos 144, 56 soles. Preguntas, dudas. ¿Todo claro? Sigamos entonces. Ocho. La cantidad de alumnos de un colegio es un número capicúa de 3 cifras, tal que si se divide entre 40 factorial se obtiene una fracción que genera un número decimal periódico mixto con 34 cifras no periódicas. Si la cantidad de alumnos es lo máximo posible, determine la suma de cifras de dicha cantidad. Entonces, la cantidad de alumnos es un número capicúa. Números capicúa son los que se leen de derecha a izquierda igual de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, de 3 cifras, ABA
ABA. Esa es la cantidad de alumnos. Dice, tal que si se divide entre 40 factorial, entonces si lo divido, la fracción ABA sobre 40 factorial, me genera un número decimal periódico mixto. Correcto, entonces me va a generar un decimal periódico mixto. 40 factorial es el producto, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta 40, ¿no? Entonces ahí hay primos 2 y 5 y otros primos más. Entonces sí me genera un periódico mixto, porque en el denominador hay primos del 2, el 5 y hay otros primos también. Ya está. Entonces, como esto me genera un periódico mixto y hay 34 cifras no periódicas, las cifras no periódicas, ¿quién me las da? Las potencias del 2 y el 5. En 40 factorial, ¿quién va a tener mayor exponente? ¿El 2 o el 5? El 2, obviamente. Entonces, lo que yo voy a buscar es la potencia del 2, porque ese es el mayor exponente. ¿Y cómo calculo eso? La forma es divisiones sucesivas. De esta forma, divido 40 entre 2, me da 20. Divido entre 2, me da 10. Divido entre 2, me da 5. Divido entre 2, me da 2. Divido entre 2, me da 1. Y la suma de estos cocientes, no como en cambio de bases, que es los residuos, no. Aquí voy a sumar los cocientes. Sumo los cocientes, 20 más 10, 30, 35, 38. La sumatoria me da 38. Ese es el exponente de 2 en 40 factorial, en su descomposición canónica, que vimos la clase pasada. Entonces yo puedo escribir ABA 2 a la 38, y hay un montón de primos, le voy a poner P. No me interesan los otros primos, porque solo me interesan las cifras no periódicas. Y esa me da el mayor exponente de 2 y 5. El 5 tiene menor exponente, el 2 tiene mayor. ¿Correcto? Entonces, 34 cifras no periódicas, dice. Ah, pero acá hay 38, no hay 34. Para que haya 34, ¿qué debe ocurrir? Que se haya simplificado 4 cifras. Y que se simplifique 4 cifras quiere decir que en ABA hay 2 a la cuarta. Entonces yo puedo escribir así, que ABA sea 2 a la cuarta por K, y abajo lo mismo. Entonces cuando simplifico ya me quedan 34 cifras. Ahí están las 34 cifras. Y K no puede ser múltiplo de 5, ¿sí? Porque acá va a haber 5 con una potencia, ¿no? Entonces hay que verificar que K no sea múltiplo de 5 también. ¿Para qué? Para que esto sea irreducible. Si es irreducible, entonces la cantidad de cifras no periódicas va a ser 34, que es mi dato. Y por lo tanto yo tengo que ABA es 2 a la cuarta por K. Y si ABA es 2 a la cuarta por K, yo puedo decir que ABA es múltiplo de 16, porque 2 a la cuarta es 16. Y si ABA es múltiplo de 16, hago una descomposición polinómica de ABA, y aquí me queda 100A más 1A, 101A más 10B. Me va a quedar que eso es múltiplo de 16. Divido 101 entre 16 y me va a quedar 96 más 5. 96 es múltiplo de 16, me va a quedar 5A más 10A múltiplo de 16. Y de ahí debo encontrar A y B. Pero además me dicen que este ABA es máximo. Entonces, como es máximo, entonces busquemos máximo valores. Si A es 9, empiezo por el máximo valor de A. Si A es 9, no encuentro ningún valor de B para que sea múltiplo de 16.
no puede ser 9. Si A vale 8, encuentro que B vale 4. Ya está. Por lo tanto, ya tengo A8, B4. Encontré entonces el número de alumnos del colegio, que es 848. Y me piden la suma de cifras, eso es igual a 20. Preguntas. ¿Por qué 101? Hay descomposición polinómica, pues. Haz acá. Esto es A más 10B más 100A. 100A más A, 101A más 10B. Descomposición polinómica nada más. Sigamos entonces. Nueve. La cantidad de trabajadores de una empresa coincide con la cantidad de cifras no periódicas que tiene el número decimal generado por esta fracción. 31 factorial, 98 factorial, menos 73 factorial. Si en Navidad entregaron un bono de 500 soles a cada uno, determine la suma de cifras del total repartido entre los trabajadores. Entonces, a ver, cantidad de trabajadores coincide con la cantidad de cifras no periódicas de esa fracción. Entonces, esta fracción debo calcular cifras no periódicas. Entonces debo hacer su descomposición canónica. Pero acá hay una resta. Bueno, lo primero que tengo que hacer es restar. Para eso voy a factorizar. 98 factorial. Eso acuérdense, lo puedo ir reduciendo, ¿no? 98 por 97 por 96 por 95 hasta 74 por 73 factorial. Así lo puedo escribir. 73 factorial por 74, 75 hasta 98. Menos 73 factorial. Entonces, ¿qué hago acá ahora? Factorizo 73 factorial y me va a quedar 74 hasta 98 y acá me queda menos 1. Ya tengo factoriales acá. Ahora la pregunta es en este paréntesis. Yo pregunto, ¿en qué cifra termina este producto? 74, 75, 76 hasta 98. Acá hay un 5, aquí hay un 8. 5 por 8, 40. Por lo menos termina en 0 eso. Si a eso le resto 1, si termina en 0 y le resto 1, ¿en qué terminará? Termina en 9. Y si termina en 9, ¿aquí habrá alguna potencia de 2 o de 5? No, porque las potencias de 2 terminan en pares y las de 5 terminan en 0 o en 5. Como esto termina en 9, aquí no hay potencia de 2 ni de 5. Entonces no me interesa esto. A todo esto le voy a llamar una letra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Descomponer 31 factorial y 73 factorial en forma canónica, como en el ejercicio anterior. Nuevamente, ¿quién tiene mayor exponente? Es el 2. Me olvido del 5 porque el 5 tiene menor exponente.
Entonces, veamos con 31 factorial. Divido entre 2 y entonces el exponente es 26. Veamos con 73 factorial. Divido entre 2 y el exponente es 70. Entonces me va a quedar así. 2 a la 26 por todos los primos y aquí 2 a la 70 y por todos los primos demás, que no nos interesa. Si simplificamos me da los P1, 2 a la 44, los P2. Entonces, ¿cuántas cifras no periódicas tiene? 44, porque ese es el mayor exponente. Y el número de cifras no periódicas es el número de trabajadores, entonces hay 44 trabajadores. Si a cada uno le dieron 500 soles, el total repartido es 22.000. La suma de cifras me da 4. Preguntas. No hay preguntas, seguimos entonces. Todo está claro. Diez. La cantidad de alumnos que aprobaron el examen final de cálculo coincide con la suma de las 3 últimas cifras del número decimal generado por la fracción. F. Si se sabe que A más 1, 2B menos 1 es 0, A, B periódico puro, con A diferente de B, ¿cuántos alumnos aprobaron dicho examen? Entonces, la cantidad de alumnos que aprobaron es la suma de las 3 últimas cifras de F. Este es F. Si se sabe que, ya, sabemos que A más 1 sobre 2B menos 1 es 0, AB periódico puro, 2 cifras. Si tengo 2 cifras en el periodo, ¿qué quiere decir eso? Que en el nivel, en el denominador, debe haber un primo que está en el nivel 2, porque hay 2 cifras. Aquí debe haber un primo que esté en el nivel 2. ¿Qué primo está en el nivel 2? El 11. Entonces quiere decir que 2B menos 1 es 11. Por lo tanto, B vale 6. Vamos a la regla de los 9, ¿ah? Vayan al nivel 2 porque hay 2 cifras periódicas. El nivel 2, ¿quién me da? El 11. Por lo tanto, en el denominador está el 11. Ya tengo B ya. Si reemplazo ahora A más 1, 12 menos 1, A más 1 sobre 11, y convierto esto a su fracción generatriz, me da A6 sobre 99, periódico puro. Ya, entonces,
multiplicamos en aspa, descomponemos polinómicamente esto, 10a más 6, y de ahí encuentro a. A vale 3. Entonces, si ya tengo A y ya tengo B, ya tengo mi fracción. B sobre A menos 1 sobre A es 6 sobre 23. Esta es mi fracción. Y esta fracción, el denominador es un primo diferente de 2 y de 5. Esto me genera un periódico puro. Entonces genera un número decimal periódico puro. Ya está. Entonces, ¿en qué nivel está el 23? No interesa. Lo único que yo sé que esto de acá me genera un periódico puro, entonces va a haber cifras periódicas. Yo solo quiero las tres últimas, que sean X y Z, y va a haber una cantidad de 9. Esto está en el nivel 18, creo, no sé en qué nivel está. Pero como ya sé que es periódico puro, es un número que termina en XZ y en el denominador puros 9. ¿Sí? Entonces, multiplico en aspa nuevamente, aquí 9 por 6, 54, ¿no? 9 por 6, 54, y llevo 5, 54 más 5, 59, 9, 9. Terminaré en esto 23 por este número. Ahora, ¿cómo encontramos X y Z? Multipliquemos, pues. ¿Listo? X y Z lo multiplico por 23 y el resultado es 994. Reconstruyamos la multiplicación. ¿Ese 4 de dónde viene? Ese 4 viene de ahí. Entonces, 3 por Z termina en 4. Entonces, ¿cuánto vale Z? Z vale 8. Pues 3 por 8, 24. Ya está. Ahora, como Z vale 8, 2 por 8 es 16. Entonces, acá abajo va un 6. Y como la suma de estos dos me da 9, entonces aquí debe haber un 3. Entonces reconstruyo ahora. 3 por 8, 24. Llevo 2. 3 por I más 2 termina en 3. ¿Cuánto vale I? Vale 7. 3 por 7, 21 más 2, 23. Como I vale 7, ahora reconstruyo acá. 2 por 8, 16. Llevo 1. 2 por 7, 14 más 1, 15. Entonces acaba el 5. Y como es 9 nuevamente, acá arriba debe haber un 4. Y vuelvo a reconstruir. 3 por 7, 21 más 2 era 23. Llevo 2. 3 por X más 2. Eso termina en 4. 3 por X más 2 termina en 4. Entonces X vale 4. 3 por 4, 12 más 2, 14. Ya está. Entonces tengo X y Z. Y me piden la suma de esas tres cifras, que es la cantidad de alumnos que aprobaron, que son 19. Ya está, muchachos. Terminamos y ya nos vemos, se nos acabó el tiempo. Ahí la clave de los ejercicios propuestos. Nos vemos, gracias, hasta la próxima clase.